Estimado televidente, los comentarios y opiniones vertidos en este programa no son responsabilidad de Canal 15 Televisión, sino de quien los emite.
¿Ya? Bueno, estamos en un programa totalmente en vivo y en directo desde Canal 15 Sombrerete, Zacatecas, y yo le agradezco mucho por estar conmigo en esta sintonía, pues en esta química que tenemos usted y yo, estimado televidente, de que me acompañe en esta bonita tarde, en esta bonita noche de tranquilidad, en esta tarde que es bonita y que Dios nos da la oportunidad de estar gozando de esta maravillosa noche tarde. Pues yo le agradezco infinitamente y bueno, pues mire, hoy tenemos un programa muy importante porque yo quiero que se dé usted cuenta de los problemas que se tienen cuando una persona fallece. Y cuando una persona fallece, lamentablemente, pues si no deja herencia o no es equitativo, va a haber problemas en la familia. Entonces, para esto tenemos el tema de testamento. El tema de testamento con el licenciado José Luis Velázquez González, donde pues, nos va a hablar qué es lo que pasa, qué es el testamento, por qué debemos de cuidar ese aspecto a la hora de nuestra muerte. Debemos dejar todo bien arreglado. En un momento vamos a iniciar con este programa, nada más sí quiero sacar una denuncia pública. Pues mire, me están llegando muchísimos mensajes denunciando a una abogada. Esta abogada se encuentra por ahí por el mercado municipal, se llama Erika Olvera. Entonces tiene un despacho de atención jurídica y psicológica, por ahí también en ese despacho, al otro lado de una estética, se encuentra esta abogada. Yo le mando de aquí decir que son muchas las denuncias en contra de ella y que pues ha afectado a algunas personas que están dispuestos a dar la cara y decir por qué se porta de esa manera la abogada Erika Olvera. Es la abogada Erika Olvera, donde pues yo le quiero decir que a la gente de aquí de Sombrerete que cuando contrate los servicios de una abogada, fíjese bien con quién gasta su dinero, porque ya lamentablemente los abogados se han convertido en abogados embargaplanchas y no saben resolver un asunto complicado, un asunto grave, un asunto que les dé calidad, que les dé renombre, y se dejan guiar por abogados embargaplanchas, ¿no? Si usted quiere que le recomendemos alguno aquí en este programa, comuníquese al 433-105-0560, pero también le podemos recomendar algunos abogados para que usted no los visite, ni siquiera se le ocurra ir a contratar sus servicios. La verdad que hay gente desesperada porque en el caso de la abogada Erika Olvera, que tiene su despacho antes del mercado municipal, pues da muchas cosas que decir. Yo se lo dejo de tarea para si usted quiere contratar los servicios de una abogada como esta, pues piénselo 2 veces. La verdad sí tengo muchas denuncias en contra de Erika Olvera, la abogada Erika Olvera, que tiene su despacho, ahí dice atención jurídica y psicológica. Entonces por ahí, esta es la denuncia y vamos a seguir qué está pasando con abogados de este tipo, ¿no? Que son de fuera y que en vez de estar bien aquí con el pueblo, pues luego demuestran la cara que tienen. Usted sabe si contrata los servicios, pero siempre busque un buen abogado. En un momento regresamos y esto es Derecho Privado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Si alguno de ustedes está pensando en hacer testamento, seguramente se le pasarán por la cabeza alguna de las dudas que vamos a dejar en el aire. Por ejemplo, ¿puedo hacer un testamento en mi casa sin tener que ir a una notaría?
O es posible, si estoy casado, dejar todos los bienes al cónyuge y que el cónyuge a su vez me deje todos sus bienes a mí. ¿O qué pasa si no hago testamento? ¿O qué pasa si hago testamento y luego cambio de opinión? Estas son solamente algunas de las dudas más habituales, Susana, de las muchas que nos plantean las personas que quieren hacer un testamento o que ya lo han hecho y quieren cambiarlo o no saben muy bien lo que tienen hecho. Y siempre empezamos por lo mismo. Es importante entender bien las cosas, así que es importante partir de un buen asesoramiento y que nos expliquen claramente, según la situación personal de cada uno, qué es lo que más nos conviene. Pues sí, Elena, primer consejo, contar con un buen asesoramiento, incluso para las cuestiones más sencillas, ya para pensar la forma de nuestro testamento. Si, como tú dices, estamos pensando hacerlo en casa, es decir, estamos pensando en un testamento hológrafo, hay que saber, por ejemplo, que hay que hacerlo entero de puño y letra del testador, que tiene que ir firmado, que tiene que ir con la fecha en la que se realiza ese testamento, porque luego, si no, si incumple alguna de estas cuestiones de forma, no va a servir el testamento. Y también hay que prestar atención al contenido, porque si nos ajusta a nuestro Código Civil, pues el problema que vamos a tener es que no va a servir alguna de las cláusulas del mismo. Más fácil, más sencillo si acudimos a hacerlo ante un notario, porque ahí va a quedar constancia de ese testamento, va a registrarse en el registro de actos de última voluntad y además el notario pues nos va a asesorar sobre el contenido del testamento. Pero sigue siendo importante ese asesoramiento porque muchas veces son más cosas, queremos hacer muchas cosas y no legalmente se pueden hacer todas. Sí, y a veces nos confundimos, incluso creemos que tenemos hechas cosas que finalmente no es lo que está recogido en el testamento que ya hemos hecho, ¿no? Que algunas veces nos ha pasado que nos encontramos clientes que creen que han hecho algo, decimos no puede ser esto que nos está contando y efectivamente no es así. Y uno de los ejemplos que queríamos hablar, porque nos encontramos muchos casos, es estos matrimonios que dicen nosotros nos lo hemos dejado todo el uno al otro. Bueno, y aquí vamos a matizar algunas cuestiones. En el derecho común, que es el que aplicamos en Asturias, el derecho del Código Civil, y dejando aparte algunas comunidades autónomas que tienen un derecho foral específico, no se puede hacer un testamento conjunto de dos personas, los testamentos son individuales. Por lo tanto, si queremos ir con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, a la notaría a hacer testamento, tenemos que tener en cuenta que cada cual hace el suyo y luego cada cual lo puede modificar sin informar a la otra parte, ¿vale? Cuidado con las condiciones, yo lo hago si tú lo haces, porque después eso no es ninguna garantía. Y en segundo lugar, no podemos dejarnos todo un cónyuge al otro si tenemos hijos, porque tenemos que respetar la legítima de los hijos que son herederos forzosos. Pero incluso en el caso que hay hijos, hay alguna fórmula habitual que se suele utilizar, como puede ser, por ejemplo, dejarse el uno al otro el usufructo de todos los bienes de la herencia. Pero cuidado, porque hablamos de usufructo. Si lo que queremos dejar es la propiedad y hay hijos, no podremos dejar la propiedad de todos los bienes. Y todas estas cuestiones, Susana, siempre hay que intentar explicarlas bien, porque a veces el cliente puede marchar con una sensación de que hace una cosa que no es lo que piensa que realmente está hecho. Y estamos comentando solo alguna de las posibilidades, que bueno, se pueden multiplicar casi tanto como testadores, ¿no? Porque cada persona busca una cosa concreta cuando hace un testamento y tiene una situación familiar y patrimonial específica. Por lo tanto, resumiendo, sí recomendamos hacer testamento, sí recomendamos contar con un buen asesoramiento. Bueno, ¿cómo está, licenciado? Con el gusto de saludarlo, señor licenciado. Buenas noches. Pégese un poquito el micrófono. Buenas noches, perdón, la falta de costumbre. Bueno, muchas gracias por la invitación, mi querido licenciado. Como siempre, soy un ferviente admirador suyo. Me gusta ver todos los programas día a día. Los temas son de gran relevancia para el pueblo de Sombrerete. Y aprovecho para dar las gracias a todo el pueblo de Sombrerete por la oportunidad de dejarme entrar en su hogar con su programa, licenciado, y estar muy agradecido. Pues se encuentra con nosotros mi gran amigo, el notario José Luis Velázquez González, de la Notaría Pública número 25 del Estado. Y bueno, pues yo le quiero decir al televidente que el hecho de traer aquí a el licenciado José Luis Velázquez, pues es porque yo le quiero informar de algo bien importante. Hablamos, le voy a poner un ejemplo, le voy a decir por qué. Estaba viendo yo la muerte del señor Joan Sebastián. Claro. Un artista a nivel nacional e internacional. Y mucha gente estaba llorando. Pero yo me puse a preguntar, ¿así llorarán cuando se abra el testamento? Como poner un ejemplo, cuando Cantinflas, todos los problemas que hasta la fecha han seguido, ¿no? Pero también hay algunos problemas que se originan en este pueblo, en el vecino de Chalchihuites, en el vecino de Zainalto. Aquí en Sombrerete. Y aquí en Sombrerete, y que muchas de las veces ya murió, me voy a morir. Sí, pero deja todo arreglado. Y yo lo quise recibir a usted con ese video, porque se hablaba de un notario, se hablaba de interrogantes, de preguntas, de dudas.
Es que desgraciadamente las personas pensamos que nunca nos vamos a morir. Ya cuando tenemos 90 años, entonces sí pensamos en que posiblemente se dé esa situación. Y no creemos que el hacer un testamento sea la mejor viabilidad para dejar a su familia ordenadamente. ¿Por qué? Perdón que lo interrumpa, pero yo, como que dicen, póngase a hacer tu testamento, papá. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Ya me quiere que me muera o qué? ¿O es en lo último que podemos pensar y decir, no, pues cómo lo voy a hacer, pues ni que me fuera a morir? Lo vemos distante. Ya hoy ya no es tanto así por los medios de comunicación y afortunadamente que existen este tipo de programas. Una persona ya piensa que debe de hacer su testamento por la sencilla razón de dejar sus cosas arregladas por si un día llega a faltar. Todavía falta un poquito de cultura en algunos lugares, porque cuando hablan para después de la muerte, creen que la persona ya se va a morir. Y entonces cuando uno le dice, oye papá, haz tu testamento para que no dejes problemas. Y el papá dice, no, lo que quiere es que me muera. Y no es eso. Todo el que tiene algún bien tiene la obligación verdaderamente de hacer su testamento. Así tenga 18 años, 19, 20, 40, 50, 100. Tiene que hacer su testamento. ¿Por qué? Porque va a dejar algún problema. La persona crece, nace, se reproduce y muere. Eso lo tenemos que entender. Desde el momento en que naces, empiezas a morir. Y todos dicen, no, ¿cómo que empiezo a morir si apenas estoy empezando a vivir? No, pues es que ya se está acabando, ya tienes un día menos cada día que pasas. Y eso es lo que debemos de entender toda la gente. Fíjese qué importante lo que usted me acaba de decir. Se murió Johann Sebastián. ¿Estarían llorando por su muerte o estarían llorando por si no les dejaron algo en herencia? es que alguien me mandó un mensaje donde me decía, es que están llorando por eso, porque va a haber problemas, hay muchos hijos más si se tienen hijos por ahí con el apellido y que están regados y que por qué a mí no me dejaste. Ya después se vienen los problemitas y feos. No, y son problemas muy delicados y hay que entenderlo. La gente debe entender que una persona, como yo les decía, nace, crece, se reproduce y muere. Y al reproducirse va a dejar uno hijos. Hijos dentro del matrimonio, fuera de matrimonio, como sea, si están reconocidos, todos van a tener los mismos derechos. Pero también es muy importante saber la forma en que te vas a casar. Perfecto. Por eso hay una cosa que es muy importante. El oficial del registro civil tiene la obligación de hacer el convenio de los cónyuges que van a contraer nupcias. ¿Y qué convenio sería? ¿Qué voy a hacer con los bienes que yo ya tengo? ¿Y qué vas a hacer con los bienes que tú ya tienes? O al revés. ¿Van a estar dentro de la sociedad conyugal? ¿Sí se respeta ahorita la fecha de decir, se casan por bienes mancomunados o por bienes separados? Claro que sí. Es que no solo se tiene que respetar, sino que la ley lo obliga. O sea, si tú te casas por bienes mancomunados o sociedad conyugal, porque hay ese régimen, el régimen de separación de bienes y el régimen de sociedad conyugal, o mixto también. O sea, esto sí entra, esto no entra dentro de la sociedad conyugal. Pero ahí mismo se tiene que establecer. Ahí, claro, pues para eso es la obligación del oficial del registro público, del registro civil, para que él inmediatamente, antes de que contraigan nupcias, digan qué van a hacer con sus bienes. Y es una obligación del oficial del registro civil realizarlo. Y casi por lo general. Y decírselos, informarles, porque a lo mejor, licenciado, cuando la gente se casa, lo menos que piensa es en eso y es lo más importante. Pues es lo más importante, porque por eso vienen los problemas. Vamos a suponer, yo me caso bajo el régimen de sociedad conyugal, no hay capitulaciones. Ya, bueno, dice, no importa, dice la Corte, basta con que te cases bajo el régimen de sociedad conyugal para que se entienda que todos los bienes que tú adquiriste antes y después del matrimonio entran dentro de la sociedad conyugal. Lo acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Y entonces, la esposa tiene el 50%
el hombre tiene el 50%, el otro cónyuge, y a la hora de hacer el testamento resulta que va una sola persona y hace su testamento, pero el otro cónyuge no va. Y entonces, ¿qué puedes dar tú en herencia? Pues nada más lo que es tuyo. No puedes Aquí en el dar video nada. se hablaba de eso. Claro. ¿Sí? Claro. Algo yo entendí. Oiga, es que me da risa de esto, ¿eh? Estamos al natural. Sí. Felicidades por la introducción de su programa, pues se tiene que acabar con los bichos rastreros. Es que sale un águila volando. El águila es el logotipo de derecho privado. ¿Por qué? Porque es donde yo estudié mi primera licenciatura, tengo 2 licenciaturas, y es José Guadalupe Aguilera, lo normal rural, soy normalista. Muy bonito, por cierto. Y el águila ahí sale devorando una serpiente, y yo no sé si ha visto que ahí por ahí sale un video promocional que tengo por ahí, y dicen este mensaje. Pues qué bueno que les haya gustado, ¿verdad? No, excelente, qué bueno. Y es que, bueno, la cuestión profesional es muy difícil. Ni más el periodismo. En todos lados, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos errores, entiéndanlo. Hay a veces que la zorra nunca se pisa la cola, ¿no? Criticamos a los demás, pero no nos criticamos a nosotros mismos. Entonces recuerden que somos hombres, somos perfectibles, no Así somos es. perfectos, todos tenemos errores, yo, tú, cualquiera. Entonces, ¿cuál es la situación de lo que acaba de hablar en su preámbulo, licenciado? Pues que debe ser uno ser responsable y tratar de no quedar mal con los clientes. A veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otro tipo de actividades, se le olvida o no cumple. Bueno, pero ya cuando te llama la atención, pues hay que cumplir, ¿no? Porque una de dos, te vas a meter en un problema que a lo mejor no te la vas a acabar. Pero digo, licenciado, volviendo al tema. Volviendo al tema. Yo le decía que cuando la persona se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, automáticamente el 50% es de uno de los cónyuges y el otro 50% es del otro de los cónyuges. Pero además, como ya lo habíamos tratado en otros programas, no se les olvide que existen los gananciales. Y los gananciales es todo lo que se hace con el producto del trabajo de los dos. Y puede decir un médico, como lo habíamos señalado, bueno, tú no me ayudaste a operar. ¿Tú cuándo recetaste a algún paciente? Le dice a la señora, por lo tanto tú no tienes derecho Y así hay muchos. al 50%. Pero sí te dio hijos, sí te atendió, te dio de comer, te lavó, te planchó, te atendió las veces que tú quisiste. Entonces, yo me pregunto, ¿ese no es trabajo? Se tiene que entender esto, licenciado, porque dentro de un matrimonio como que nosotros, incluyéndome yo, no lo hemos atendido y no lo hemos analizado, ¿verdad? El que trabaja soy yo, y tú no haces nada, si es ama de casa. Pues fíjese nada Pero ella más. puede en un momento decir ante la ley, es que yo hice esto y la ley se lo reconoce. Ah, claro, se levanta a las 6 de la mañana a arreglar a los niños. Segundo, llevarlos a la escuela, darles de desayunar. Tercero, darles de comer. Cuarto, llevarlos a la escuela. Quinto, regresar. Y a lo mejor hasta llevarles el lonche. Tender camas, barrer, trapear, llevarles el lonche a las 12 del día. Regresar a su casa, hacer la comida. Luego se va por los niños, regresa a arreglar los uniformes para el día siguiente. Luego a darle de comer al marido. Luego, si es que ya tendió las camas, ¿no? Y luego a lavar la ropa que dejaron de 2-3 días antes. Luego, otra vez a darles de cenar y otra vez a lavar los platos, planchar. Bueno, si eso no es trabajo, yo me pregunto, ¿qué es trabajo? Que es trabajo. Nosotros, Y eso le da derecho para que exija lo que le corresponde en un momento dado y que la ley se lo está dando. y que la ley se lo está dando. La ley se lo está dando. Entonces, sí es muy importante que cuando la persona ocurra con su notario, pues es importante que le expliquen cómo están casados, que lleven su acta de matrimonio. Allí en la parte inferior hay 2 circulitos en el acta que dice sociedad conyugal o separación de bienes. Pero es otra figura que es independiente. La figura de los gananciales, que es muy independiente a la sociedad conyugal.
Y al momento en que las partes se casan, empiezan a generar, ¿qué? Pues los gananciales. Los gananciales, así se les llama. ¿Sí? Aunque sea por separación de bienes, los gananciales le van a dar el derecho al 50%. Todo lo que se acumule uno del otro van a ser gananciales dentro del matrimonio. Así es. Ahora, planteamiento de un problema, planteamiento del problema, Alec. Sí hay problemas aquí en Sombrerete, usted como notario, donde se han disputado las herencias, donde se han dado con todo, si ha habido separaciones de familias. ¿Todo esto se ha dado? Le puedo decir que de 10 problemas, no de 10 problemas, de 10 asuntos que van, casi por lo general en el testamento, alguna persona está inconforme. Y más en las familias numerosas. ¿Por qué? Bueno, porque creen que cuando la persona va a testar, el notario le agarró la mano para que firmara, o le dijera cómo testara, o le señala o que el hijo lo lleva a fuerzas, o que se aprovechó de la buena voluntad, que el papá ya no estaba en condiciones para otorgar el testamento. Yo no creo que ningún notario se puede prestar para una situación de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podría hasta enfrentar problemas de carácter legal, y no creo que sería conveniente. Para el notario, más sin embargo, puede darse la situación de que los familiares no contentos porque a ti te tocó un marrano y a ti te tocaron 2 vacas, Porque no te tocó nada. o porque no te tocó nada, el notario se te vendió. Sí han habido acusaciones, ¿no? Mire, hay gente que está, por ejemplo, en Estados Unidos, y nunca vienen y nunca se preocuparon por el papá. ¿Sí? Lo dejaron abandonado, a la mamá la dejaron triste, y el día que mueren les hablan, regresan. Y a lo mejor no porque sean malos hijos, sino a lo mejor porque no, por ser ilegales, no pudieron venir. Pero nunca se acordaron si tenían papá o mamá. Y entonces cuando vienen, encuentran en el testamento hecho, porque los papás y las mamás dicen, es que mire, yo le quiero dejar esto a mi hijo, porque mi hijo es el que me ha lidiado. Así lo dicen con esos términos, es el que me lleva, el que me trae, el que me da de comer, que no me falta nada, me lleva con el doctor, me proporciona todo lo necesario para poder sobrevivir, cuando ya son personas adultas. Entonces, hijo, llévame con el notario, quiero hacer mi testamento. Cuidado. Se le van encima al hijo. Se le van al hijo. Y suponiendo que no se lo deje al hijo y se lo deja a otra persona, al vecino. Bueno, es que es una de las características del testamento. El testamento es un acto unilateral mediante el cual una persona va a disponer de sus bienes en forma total o parcial para después de su muerte. Fíjese, va a disponer en forma total o parcial para después de su muerte. Explíquemelo más para que... ¿Qué quiere decir? Yo voy con el notario y le digo, oiga, yo quiero disponer de todos mis bienes para el día que me muera. Le voy a dejar la casa a mi compadre Juan Pérez, a mi hija le voy a dejar el marranito tal, a mi hermano la camioneta, a mi tío esto, etcétera. Él sabrá, porque el testamento tiene esas 4 características, que es libre, personalísimo, revocable, ¿sí? Y solemne. A ver, a mí me llamó la atención. Primero vamos que me explique usted, licenciado, de una por una. ¿Por qué libre? Libre porque la persona puede ocurrir, libre porque le puede dar a cualquier persona, que esto le contesta la pregunta que usted me hace. ¿Le puede dar al vecino? Claro que le puede dar al vecino. ¿Le puede dar a su compadre? Claro que le puede dar. Claro que sí. A la gente que él quiera, por eso es libre. Es libre. Personalísimo. Nadie lo obliga. Nadie lo puede obligar y nada más puede ir él con el notario. No puede haber más que 3 testigos, el notario y el testador. No hay de que voy a interrumpir el testamento. Nada. Cualquier familiar o cualquier persona que vaya y que vaya a ser heredero, hazme favor de salirte. Por eso ya entiendo, cuando lo he ido a buscar a la notaría, que me dicen, es que el notario está en un testamento, no lo puede atender. Esa es la solemnidad. O sea, el testamento debe ser ante 3 testigos, ¿sí? En forma ininterrumpida. Nada de que espéreme tantito, voy a ver atender. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted llega y me dice, oiga, compadre, véngase, vamos a platicar, o licenciado, vamos a platicar? Me urge hablar con usted, le quito 5 minutos. No puedo. Por eso siempre le digo, no lo puedo hacer de
esa manera. Sí. Y ahora, otra cosa. Los 3 testigos están dando fe junto con el notario de que la persona se encuentre en perfectas condiciones mentales. ¿Y de salud física? De salud física. No, de salud física puede haber personas que están enfermas y se le puede poner. Pero en ese momento puede que traiga un dolorzazo, ¿es válido? Claro que sí. Ya ve que hay migrañas nerviosas, dolor de estómago y todo ese tipo de cosas. Mientras no esté privado de su razonamiento, puede hacer lo que quiera. Por eso nosotros como notarios, o al menos yo en lo personal, procuro mandarlo al centro de salud antes de que se realice el testamento o un día antes. Tráeme un certificado médico de sanidad mental. Ay, que a todo dar. Y no solo son esos requisitos, es su credencial de lector, su CURP, y es una serie de preguntas que le hacemos para saber si verdaderamente el médico no está mintiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué nacionalidad eres? Tu estado civil, tu fecha de nacimiento, dónde naciste, dónde vives, tu domicilio, tu ocupación, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu esposo si eres casado, o su esposa si es casado. Si es casado, cómo te llamas, bueno, cuántos hermanos tienes, cuántos hijos procrearon, te casaste por primera vez, por segundas nupcias, tienes hijos fuera de matrimonio. Todo eso le tiene que preguntar el notario. Y claro que la persona le tiene que contestar perfectamente bien para poder saber si la persona está en condiciones mentales para realizarlo. ¿Los testigos pueden ser familiares? No, ese es otro de los requisitos. El testigo no es ni familiar, Perfecto. ni primo, ni hermano, ni cuñado, ni suegro, ni consuegro, ni ahijado, nada, ni de los herederos. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque luego hay veces que dicen, bueno, puede ir a la fuerza con un testigo que sea familiar y ándale, si no me dejas lo que yo te dije, vas a ver. Y no se dan cuenta los familiares ni nadie lo que pasó ahí. Nosotros le explicamos a la persona y le decimos, son familiares porque se les protesta a los testigos, bajo protesta de decir verdad, de las penas que incurren las personas que declaran falsamente ante un notario. ¿Sí? Ya está tipificado como delito. Es un delito. Es un delito. Entonces se le pregunta a la persona, ¿eres familiar tienes algún parentesco con el señor? No. ¿Tienes antecedentes penales y menos de difamación o de calumnia? Aunque ya no está tipificado en el código. No le hace, pero la calumnia judicial sí. Entonces a la persona se le pregunta, a ver, tú estás estás mintiendo, está mintiendo ante el notario. Es un requerimiento que se le hace bajo protesta de decir verdad. Testigos familiares ni de tercer grado. Ni de cuarto grado. Ni compadritos siquiera. Ni compadres. Ni primos, ni hermanos, ni suegros, ni consuegros, ni civil, ni consanguíneos. ¿Sabe por qué yo lo invité? ¿Por qué cree usted que lo invité? No, porque era muy importante el tema. Importante, pero aparte se viene el mes del testamento. Ah, sí, en septiembre, y aprovechamos para invitar a toda la gente de Sombrerete. Y yo les quiero decir una cosa. Sombrerete actualmente, en el último mes del testamento, realizamos aproximadamente entre 60 y 84 testamentos. El año pasado. El año pasado. Y créanme que fue el tercer lugar a nivel estado. Primero Zacatecas. O sea que sí se ha hecho esa cultura. Claro. Yo voy a irme a una pausa, no a una pausa de mía, sino a una pausa de un video. Voy a tomarlo como una pausa de un video, material de apoyo. Y usted me va a decir, porque luego hay gente que dice, para una camioneta que tengo, pues ¿para qué yo me voy al testamento? Pues ay, que se hagan bolas, que al cabo ni sirve. Hay que se maten, hay que se peleen. Pero sí hay problemas, ¿no? Claro. Ahorita vamos a ir a cuántos tipos de testamento hay y luego vamos a hablar de otras cositas que tenemos las dudas, ¿sí? Vámonos a un video. ¿Quién debe de ser mi albacea testamentario o fiduciario? Es una decisión. Puede nombrar a su cónyuge como su albacea testamentaria o fiduciario. También puede elegir a un hijo adulto
otro pariente, un amigo de la familia, un socio de negocios o un fiduciario profesional como un banco. Su albacea testamentaria o fiduciario no tiene que tener ninguna capacitación especial. Lo más importante es que la albacea testamentaria o fiduciaria que elija sea organizada, prudente, responsable y honesto. Si bien el albacea testamentaria está sujeto a supervisión directa de la Corte y el fiduciario de un fideicomiso activo no lo está, ambos cumplen funciones prácticamente idénticas. Los dos son responsables por asegurar que siga sus instrucciones por escrito. Hable sobre su elección de albacea o de fiduciario con su abogado de planificación del caudal hereditario. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el nombramiento de uno de sus hijos afectará la relación de él o de ellas con los demás hijos. ¿Qué conflictos de intereses se crearán si nombrarán a un socio de negocio como albacea o fiduciario? ¿Tendrá la persona nombrada como albacea o fiduciario sucederá el tiempo, la habilidad organizativa, la experiencia necesaria para hacer el trabajo con efectividad? Para más información, visita fideicomismo-testamentos.com. Gracias. Muchas de las veces la gente ve este tipo de videos, se los encuentra por ahí, o no sé quién se los haya pasado, no falta un amigo y dice, mira, chécate esto para si tú relaciona al testamento. Pero yo quiero que nos avale usted qué tanta razón tiene esta persona. Dice, Juan, por favor pregunta, si tiene problemas, Juan, por favor pregunta, si tiene problemas de lenguaje por 5 derrames se puede hacer, mi mamá entiende, pero no se puede expresar. Bueno, sí se puede hacer siempre y cuando lo valore un médico de que se encuentra en perfectas condiciones. Es la duda mentales. de la gente, ¿verdad? No, yo lo entiendo. Y sí lo puede hacer. Él dice, tiene problemas de lenguaje. Si sabe leer y escribir, lo puede poner con su... 5 derrames son muchos. No, pero no importa. Si la persona se encuentra, tiene problemas de lenguaje, no tiene problemas mentales. Hay que entender dos cosas. Diferentes. Claro. Un ciego, ¿cómo le hace un ciego o un invidente? ¿Cómo le hace un sordomudo? Si sabe leer y escribir, la ley prevé todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que puede hacer esta persona? Pues hablar con el médico. Si el médico le dice, la persona está en condiciones mentales para otorgar su testamento, y lo valora el médico, y a la hora de preguntarle, hacerle las preguntas, me las contesta por escrito, allí me voy a dar cuenta perfectamente. ¿Usted? Claro, me voy a dar cuenta si está en condiciones para hacerlo. Vamos a pensar que una persona se encuentra mal de sus facultades mentales, o que ya está por cuestiones de edad avanzada, que ya no ubica la situación en tiempo, espacio, lugar y circunstancia. Si usted le pregunta, nombre de tu papá, y le da el nombre correcto, nombre de tu mamá, lo contesta, nombre de tu esposa, lo contesta, nombre de tus hijos, lo contesta, nombre de tus hermanos, ya no lo contesta. ¿Y hay dudas? ¿Y hay que hacer? ¿Qué se hace? Ya no se hace nada. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona sí? Vamos, se lo pongo un ejemplo, porque de que lo puede haber, lo puede haber. Sí. Una persona que está mal de sus facultades mentales, pero tiene lana, ¿qué pasa con ese dinero? No, era por lo que deberíamos de haber empezado al inicio, porque acuérdese que una persona, al estar privada de su intelectualidad o de su raciocinio, tiene que decretarse mediante un juicio de interdicción, ¿verdad?, ante un juez de primera instancia. Y el juez, con peritos, con gente capacitada, va a decir si efectivamente esa persona está en condiciones para otorgar un testamento o no lo puede otorgar ya. ¿Qué va a pasar? Que se va a tener que nombrarle un tutor, ¿verdad?, para que él administre las cosas mientras
llega a faltar la persona. Y cuando falte la persona, ¿qué pasa con él? Bueno, entonces allí ya, a la hora de faltar la persona, ya como no hubo un testamento, entonces hay dos clases de sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. Testamentaria es cuando hay un testamento, intestamentaria es cuando no hay testamento. Entonces esa persona, ¿sí? Esa persona que falleció, sus gentes van a denunciar la sucesión intestamentaria. Y es lo mismo, se manda a llamar a todos los herederos que tengan derecho a la herencia, se les reconocen los derechos hereditarios, si está la mamá, pues se le reconocerá el tanto por ciento que le corresponde de la sociedad conyugal, si se casó bajo ese régimen, o de los gananciales, y el otro 50% será repartido entre la mamá y los hijos por partes iguales. Dice que el detalle es que no escribe y cambia una palabra por la otra. No, entonces allí ya no hay condiciones para hacerlo. Así de claro. Sí, claro. ¿Se van a ir al juicio que usted Claro, decía? sí, cuando ella falte. ¿A quién debe ver por pues ejemplo, esta persona? Esta persona tiene que ver un abogado, tiene que tramitarle el juicio de interdicción ante el juzgado para que le puedan administrar sus bienes y no se los vayan a dilapidar. Bien, en el video salía algo sobre los albaceas, que si nos puede explicar sobre eso. ¿Qué es un albacea? Así en tres palabras. Es un mero administrador. Pero hay problemas, porque hay veces que... No, claro, es que por eso decía que sea paciente, prudente, organizado y que cumpla con la última voluntad del autor del testamento. O también que si no hay un testamento, pues organice de manera que las partes se den como lo marca la ley. ¿Dónde entra el albacea? ¿En qué momento? Al momento ¿Y en por que qué? Mire, el juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario, tiene 4 secciones. El primero es el de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea. Todos los que acrediten ser familiares del autor de la sucesión, que sean directos, esposa e hijos, automáticamente tienen derecho a la herencia. O hijos reconocidos o hijos adoptivos. ¿Sí me entiende? Ahora, esa es la primera sección. ¿Cómo se hace? Se denuncia la sucesión intestamentaria o testamentaria, se hace la publicación de dictos. La publicación de dictos es para llamar a todos aquellos que se sientan con derecho a la herencia. Que se sientan. Que se sientan con derechos a la herencia. Y también llamar a acreedores y deudores del autor de la sucesión. Vamos a suponer que el autor de la sucesión, porque no todo siempre es ganancia, hay veces que la gente se equivoca, hay veces que hay pasivos, y también tendrán que responder de los pasivos con el caudal hereditario. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son deudas, compromisos que haya adquirido el autor de la sucesión antes de su muerte. Por ejemplo, va y solicitó un crédito al banco X y resulta que fallece. Entonces, con los pasivos, el banco tiene derecho a presentarse en la sucesión a reclamar lo que le deben. Así de fácil. Así es. La segunda sección es el inventario y avalúo de todos los bienes. ¿Cuáles son? Pues todos los bienes que dejó el autor de la sucesión, la casa, la camioneta, las vacas, el fierro de herrar, todo lo que tenga en propiedad, ¿verdad? Hay a veces que los enseres que están dentro de la casa parece ser que no tienen importancia, pero créanme que sí tienen importancia. Por eso también es importante decir, ¿qué voy a hacer con los bienes que están ahí dentro de la casa? Pues yo decía hace ratito, que la gente no quiere hacer testamento porque dice, bueno, pues ¿para qué dejo? Si nomás tengo una camioneta vieja o nomás tengo una sala, se pelean por la sala. Le voy a platicar un asunto que nos sucedió recién llegado aquí, ya lo he comentado, pero resulta que una persona me pide que vaya a recoger una firma de una donación que le iba a hacer, o una compraventa que le iba a hacer su hermano a él. Y entonces le dije, sí voy, cómo no. Y nos fuimos a Durango a recoger la firma, porque el señor allá vivía, el supuesto vendedor. Entonces cuando llegamos nos saluda muy bien, pásenle, siéntense, estuvimos en la sala,
al comprador lo acompañaba el papá, que era papá de los dos. Y entonces le dice el vendedor, el comprador le dice, oye hermano, pues vengo a saludarte, quiero que me hagas favor de firmarme mi escritura, mira, viene el notario conmigo. ¿Cómo ves? ¿Me puedes hacer ese favor? Y que de repente se le suelta la boca y que nos dice, ¿sabes qué? Le dice a su hermano, ¿sabes qué, hijo de tu quién sabe qué más? Ya te dije que mientras no me des el ropero, la lámpara y el radio que me dejó mi abuelita en el lecho de muerte, no te voy a firmar nada, ya te lo dije. Entonces, voltea con el papá y le dice, tú eres un alcahuete, eres un esto, eres un otro, y por la culpa tú estás confabulado para que no me den esas cosas. Por un ropero, por una lámpara. Una lámpara y un radio. Entonces pues ya yo... Pero a lo mejor tenía valor sentimental. A veces eso es lo que no pensamos. ¿Valor sentimental? Que tiene más valor sentimental. Sí. Un radio viejo de bulbos, una lámpara. Claro. O un ropero de... No sabemos qué tan importante era para él la lámpara de su abuelita. Ya ve que hasta hay una canción, ¿cómo? Ropero, abuelita. Sí, de cri cri. Bueno, es que para mucha gente tiene mucho valor sentimental y también depende para la gente de acuerdo pues ¿qué le puedo decir? A las cuestiones económicas de cada gente. Así es. A lo mejor ese ropero... Para uno no significa, pero para él mucho. A lo mejor no tenía dónde poner sus cosas. O a lo mejor creyó que con el radio iba a escuchar música, ¿no? Con la lámpara iba a poder leer. O sea, y no lo digo por burla. Son detallitos, pero ¿verdad? son detalles. Son detallitos que causan impresión, ¿no? Pasaron 6 meses, me volvió a invitar, fuimos a recoger la firma. Ya le había entregado el ropero, ya le había entregado la lámpara, ya le había entregado el radio. Y le dijo, con todo gusto, hermano, ¿dónde te firmo? Pero para eso ya el papá no fue, ¿no? Y muy asustado. Oiga, usted me decía al principio de tipos de, ¿por qué el testamento es solemne? Ya me lo dijo. Nada más voy a terminar. La tercera sección es una sección que se llama de administración o de rendición de cuentas. Allí el albacea o los herederos que tienen, por ejemplo, el autor de la asociación tenía una tienda de abarrotes. Va a tener que rendirle cuentas a los demás herederos. ¿Qué pasó con todos los dulces que había en la tienda? Si se vendieron, cuántas veces se vendieron, cuántas veces se volvió a comprar, si con el mismo dinero, etcétera. O sea, una refaccionaria, tornillos, tuercas. Es complicado, ¿no? Todo, no, claro que es muy complicado. Pero por eso es muy importante que el papá haga el testamento y la mamá. Los dos, para que digan cómo van a hacer el testamento. Es muy fácil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, usted y dice con su señora, oye, tengo 3 hijas o tengo 3 hijos, yo quiero dejarle la casa a mi hija fulana de tal, la sala comedor a mi otra hija, la camioneta o el carro a mi otro hijo, etcétera. Y entonces ustedes ya van y arreglan y los dos se ponen de acuerdo para que los dos vayan a testar. Eso es muy importante, que los dos vayan. Y bonito. Y no lo pueden hacer como lo dijo la persona que estaba en el spot. En el spot. Dice, no pueden hacerlo conjuntamente. Tienen que ir por separado cada quien. ¿Para qué? Pues para que el otro no se sienta presionado, ¿verdad? Así es, y qué bien, ¿no? Ándale, claro, así debe ser. Cuando usted decía que es revocable, ¿por qué revocable? El revocable. Y además voy a decir la última sección. Y la última ya es el proyecto de partición y la adjudicación de bienes de acuerdo a como la albacea y todos los herederos se pusieron de acuerdo para que le entreguen a cada uno su parte. Ahora, ¿por qué revocable? Yo ahorita voy a hacer mi testamento. Llego, lo elaboro y a los 5 días digo, no estoy de acuerdo como lo hice. Lo puede cambiar. Me equivoqué. Voy con el notario y le digo, quiero revocar mi testamento. Perfecto. Pero ya una vez que la persona fallece, ya es irrevocable. No, ya claro que no, ya es... ¿Qué pasa cuando la persona tiene hijos regados, por así decirlo, y que no están reconocidos y que van a pelear? No, bueno, pues lo pelean y tienen su derecho. ¿Y si están reconocidos? También tienen su derecho, pero, una vez que lo reconozcan, entonces tendrán derecho a la herencia. Pero
si el padre hizo testamento, Si no hizo testamento y queda intestado, ahí entran los hijos, por eso lo dije, adoptados, reconocidos o que se dicen ser. Pero que tengan, tienen que ser reconocidos o que sea por una... Es que yo soy hijo de él. Sí, y háganme un ADN. Sí, sale que es hijo. Entonces el juez le dicta una sentencia y le dice, tu padre, este muchacho es tu hijo. Y por Pero ya se murió, o sea, se supone que ya quedó intestado. Bueno, sí hay algunas formas en ocasiones que se pueden hacer exhumaciones, ¿verdad? Y se puede sacar en un momento determinado, en un tiempo, pues... Para ver los ADN. Para poder hacer un ADN, claro que lo puede Ahí entran hacer. todos los que dicen, yo soy hijo, me puso el apellido, yo soy hijo de él, yo tengo derecho. Allí sí, es reconocido. Pero, ya cuando se dejó testamento, aunque vaya y diga yo soy hijo, ya... Ni los hijos legales. No, ni los hijos legales. Oye, que el que estaba en Estados Unidos y vino y a mí que me tocó nada. Claro que no. ¿Por qué? Pero que voy a abrir un juicio. Pues que lo abra. ¿Así? Sí. Porque sí los hay. Es que los abogados, usted cuando inició el programa, y no lo digo precisamente por la persona a que usted se refirió, lo digo por todos los abogados, por todos. ¿Qué somos los abogados? ¿Qué somos? Pues debemos ser la conciencia jurídica del cliente. ¿Para qué engañarlos? Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay una casa que tiene de frente 10 metros y tiene de fondo 20 metros y son 20 hijos. Y llegan con el abogado, no, es que mi hermana está en la casa y yo necesito que me dé mi parte. Correcto. Van, le pelean, sacan a la pobre hermana que atendió a los padres durante toda la vida y la sacan, y resulta que a la hora de que le toca a cada heredero 40 centímetros por 20 de fondo. Y el abogado le sacó 100,000 pesos a cada uno. Ese es abuso. Pues deje que sea abuso. La gente lo provoca. La misma gente. La envidia, el celo, el pleito. Entonces debemos ser muy conscientes qué es lo que vamos a pelear y a quién se lo vamos a pelear. Si Claro. yo estoy consciente que mi hermana le ayudó toda la vida, que la trajo, que la llevó, que como dicen, la lidió, le dio de comer, la llevó a los medicamentos. Hay gente que llegan y que dicen, bueno, ¿qué le hice a tu papá? Nada. Y el día que se murió, no, pues ni un peso para la caja, pero sí está pidiendo la fracción de terreno que le corresponde. Bien. ¿Un testamento dónde se puede hacer, licenciado? ¿En la notaría o yendo al domicilio también? Se puede hacer en cualquier parte, siempre y cuando la persona se encuentre en perfectas Yo no puedo ir a condiciones. la notaría, licenciado José Luis, porque quiero decirle al televidente que se encuentra conmigo el notario número 25 del estado, José Luis Velázquez González, ¿sí? Y él no está hablando de testamento, alguien que sabe. Y dice yo, notario, ¿puede venir a mi casa porque no me puedo mover, ando un poquito malito de las piernas, vamos? Y aquí en mi casa yo lo recibo. Claro que voy. Y están unos primos y No, sobrinos. no. Váyanse de aquí. En ese momento le dice, en una habitación cerrada, 3 testigos, el notario, la secretaria y el testado. Ya ve que hay veces que los testamentos está la persona en cama y ahí está el notario a un lado. Sí, así es que sí se puede. La única condición sine qua non es que la persona se encuentre en perfectas condiciones mentales. Perfecto. ¿Cuántos tipos de testamentos hay? Hay varios, está el hológrafo, el privado, el aéreo, el marítimo, el testamento público abierto, que es el que más le recomendamos. Y eso, fíjense, está hecho ante un notario, está hecho ante 3 testigos. Es el que hemos venido hablando a lo largo del programa. Y es el que yo les recomiendo. Los demás, por un pequeño error, si hay a veces que puede haber algún problema porque la persona de los testigos, a pesar de que se le dijo que si era familiar, dice, no soy familiar, ya está mintiendo, está echando para abajo el testamento automáticamente. Yo no tengo nada,
¿Puedo hacer un testamento? Claro que sí lo puede hacer. Es que esa es la mala idea. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Pues que los quieres. No se lo puedes testar, no le puede hacer decirle a sus hijos que los quiere mucho, que les hereda sus principios, su educación, que se respeten, que se quieran. Es lo que nos hace falta. Hay una cosa bien importante. Yo creo que como que se ha venido perdiendo eso a través del tiempo, de cómo transcurre la historia, ¿no? En que sí le pueden dejar al hijo una camioneta, $1,000,000, pero si le dejan un valor, si le dejan un valor moral, hijo, la única herencia que te dejé fue el verte dado estudios. Sí, hay un error que yo siempre le he comentado cada vez que he podido. En el campo, desgraciadamente, o en cualquier negocio, el papá le dice al hijo mayor, que es el que por lo general es el que ayuda. Va creciendo, lo van metiendo al trabajo, o le ayuda a cuidar las vacas, a sembrar, o en el negocio, a atender. Y entonces el muchacho hay veces que anda flojeroso y no quiere trabajar. ¿Y qué le dice el papá? Ándale, hijo, échale ganas, que no ves que este negocio es tuyo. Y entonces dice, ay, híjole, pues ya cambió la situación. Y echarle ganas. Y no solo eso, sino que le ayuda al papá a que se supere, a conseguir créditos, porque ese negocio ya le dijo el papá que era suyo. Y luego resulta que nunca se lo dio por escrito. O lo que le estaba diciendo, este negocio es tuyo porque de aquí comes, no porque te lo esté dando. ¿Qué es lo que quiero decir yo y qué es lo que entiendes tú? Fíjese qué importante eso. ¿Qué te digo yo y qué entiendes tú? Así es. Y entonces dice la persona, dice, no, es que mi papá me lo dio. Ah, porque luego resulta que nacen más hermanos, esos ya no tienen necesidad de tanto trabajar porque el papá le fue bien, los mandan a estudiar a Zacatecas o a Durango o a donde quiera, regresan con una profesión y resulta que son abogados. Y entonces dice, muere el papá y la mamá y dice, el negocio, es que este negocio me lo dio mi papá. Sí, hermano, pero ¿dónde están las escrituras? ¿Dónde está donde te diga que es tuyo? ¿Y ese es papelito? Habla. ¿Y la palabra es ley de un notario? Siempre y cuando reúna todos los requisitos, eso es muy importante. Todo debe estar muy bien reglamentado. Muy bien hecho, muy bien manejado. Las únicas autoridades, la única autoridad que puede decir si es correcto todo lo que se hizo con el notario es un juez. Bien, se acaba de terminar el programa de Derecho Privado. Mire, faltan pocos minutos, 1 minuto falta para que termine, 2 minutos, pero yo quiero darle el micrófono al licenciado José Luis Velázquez para pedirle 2 cosas. Número 1, último mensaje al pueblo de Sombrerete sobre el mes del testamento, que quedan 2 meses para que, 1 mes y medio para que inicie el mes del testamento. Y lo otro, pues que le diga a la gente, pues ya ve que pasó por un proceso político y que pues tiene las cámaras y micrófonos. Bueno, primero quiero invitar a toda la gente de Sombrerete, de mi querido Sombrerete, que por favor hagan su testamento, háganlo con su notario de su preferencia. Procuren que vayan los 2 cónyuges, que se pongan de acuerdo, que platiquen para que los dos testamentos salgan en las mismas condiciones. Y la segunda, licenciado, le agradezco la oportunidad. Efectivamente acaba de pasar un proceso electoral y yo quiero decirle a la gente Sombrerete que más que como político, yo participé como ciudadano dentro de la política, que es muy diferente a ser un político que promete y que no va a cumplir. Yo participé como un ciudadano, entré a la política, muchas gracias, ganamos, pero gracias al voto de la gente de Sombrerete, de Jiménez del Peu, de Enrique Estrada, de Fresnillo, de Miguel Ausa, de Chalchihuites, pero sobre todo yo le quiero agradecer al pueblo de Sombrerete el haber confiado su voluntad en el voto. Muchas gracias, de veras se los agradezco de todo corazón. Yo aquí me quedo, yo soy suplente, no soy el diputado titular, quiero aclararlo. Y yo quiero decirle una cosa, yo se lo voy a decir con muchísimo respeto aquí en cámaras,
a usted. Muchos votos fueron y se los dieron a José Luis Velázquez González. Yo lo sé, muchas gracias. ¿Sí? Y quiero hacer claro, porque yo no estoy hablando de una institución política, no. Yo sé que mucha gente votó a favor del ganador, que usted sabe quién ganó, pero lo hizo votando por José Luis Velázquez González. Y creo que al final el voto... Muy duro esto. Sí, muy duro, muy competido. Muy riesgoso. ¿Para usted? Pues sí, porque estábamos perdiendo un capital político. Así es. Que se logró a base de sacrificios, de una carrera judicial, de ser secretario de un juzgado, secretario de una agencia, ser agente del Ministerio Público, ser juez de primera instancia, magistrado. ¿Toda esa trayectoria tiene? Sí, procurador, representante del Colegio de Notarios Antelíes, consejero ciudadano y notario público. Luego quisiera yo que en un programa me explicara usted toda esa trayectoria. Sí, son experiencias de vida. Es una experiencia de vida que nos hace ser un poquito consciente y pensar que todas las cosas de los puestos públicos, y lo debe entender toda la gente, son pasajeros, no son herencias. No son. Por eso uno debe ser en la misma forma como hemos sido. Yo lo aprendí afortunadamente muy joven y no quiero montarme en ese carro de que yo ahora soy... No, yo soy José Luis Velázquez, soy la misma persona que ustedes han conocido y muchas gracias. Y a mí lo que me da gusto decirle, y se lo digo de frente, es que mucha gente no votó tanto por la institución política, sino votó por el suplente, diciendo, como va José Luis Velázquez González, yo voy por José Luis Velázquez González. Sí, ese es mi agradecimiento y con mucha humildad lo digo. Yo sé que mucha gente me lo dijo y quiero, si me lo permite, mire, licenciado. Yo créame que decidí desde hace mucho tiempo no quería participar en las cuestiones políticas. Yo les decía a ustedes que me interesaba mucho no entrarle a este tipo de cosas, porque hubo quien nos denostó. Guerra sucia. Hubo programas que, bueno... Anónimos y tal. Anónimos, pero yo le quiero decir una cosa que es muy importante. Yo de la Procuraduría me siento muy orgulloso porque fui invitado por nada menos que el licenciado Labastida Ochoa para ocupar un puesto en el CISEN. Y lo he dicho muchas veces, cuando yo llegué a Sombrerete, al principio me sentía un poco desubicado, pero después me di cuenta que aquí estaba la calidad de vida. Y un día también lo señalé en su programa, le dije, ya me gané mi pedacito de tierra aquí en Sombrerete. Y aquí vive. En el panteón, y aquí vivo. Entonces, yo se los digo, mi hijo quiere participar. Dije, hijo, esto es muy pesado, pero condúcete como debes de ser y verás que las cosas se te van a dar. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado la vocación de servir, de querer ser sin necesidad de quitarle a nadie lo que no es de nosotros. Vuelvo a repetir, tenemos errores, y lo dije en un principio, como abogados. Entonces debemos de aprender de este tipo de denuncias que a veces hacen los ciudadanos y debemos de aprender, pero no para agredir al conductor del programa, sino para mejorar nosotros, porque usted nada más es un medio para hacerle saber a la gente cuando el abogado, el notario, el policía comete ese tipo de errores. Y es que, licenciado, muchas de las veces cuando nosotros hacemos unas denuncias en contra de un servidor público, el servidor público dice es que no, traemos gente que nos está presionando desde afuera. ¿Por qué no denuncias a fulano? ¿Por qué no dices que esto? ¿Por qué no? Ya lo agarran personal. Yo quiero decir, muchas de las veces mi forma de hablar, mi tono, estimado televidente, es como si estuviera enojado. No, ya le voy a moderar el tono de voz para más light, más tranquilo, porque a veces cuando estoy haciendo una denuncia piensan, ya está enojado o lo tiene personal, ya sea con Chilo, un buen amigo Chilo, que lo respeto como persona, como político, otra cosa. Otros, o Erika Velázquez, o Nancy Aguilera, o Juan Pablo Castañeda, quien sea, o Nacho Freire, Nacho Castrejón. O José Luis Velázquez. O José Luis Velázquez, claro. Pero no, los juzgo en su manera pública, en su manera personal, mis respetos, porque son públicos, y uno están ocupando un puesto de elección popular, pero a veces dicen, ya la trae personal. No,
hay que dar light y manejar más suavecita la cosa. A mí en una ocasión yo les decía que a mí que era como los vampiros. Y luego me decían, bueno, ¿por qué, licenciado? Pues es que a mí el sol de Zacatecas me hace daño. Entonces, no, miedo, claro, el diario del Sol de Zacatecas, claro. El periódico. Sí, le decía yo, es que yo le tengo miedo al sol de Zacatecas, pero al periódico. Al periódico. Entonces, a veces que hay gente que sí se conduce con dolo, que miente, que engaña a las personas. Y eso no se vale también del periodista, porque el periodista, así como los notarios, debemos tener ética, el abogado, los médicos. También los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben de ser muy honrados con lo que van a decir. Porque fíjese, a una persona que se le desprestigia o que se le denosta sin serlo, decía, para juntar las hojas de lo que ya se dijo, va a estar muy difícil. Y a veces... Golpe dado, golpe no quitado. No se lo quita. Golpe dado, sí, ni Dios lo quita. ¿Y usted qué opina de derecho privado, ya que estamos hablando de eso? Porque luego, por ahí también, no crea, estimado televidente, me tiran en periódicos de que yo pido dinero a X diputados y que si no me lo dan, agredo. No es cierto eso, la verdad. Siempre... Bueno, en la vida siempre habrá uno que no esté de acuerdo. Claro. Y yo leí en una nota, y lo voy a decir con mucho respeto, o sea, de la persona que lo escribió, cuando se le ayudó al joven, ¿no? Sí. Yo fui testigo porque yo participé en una pequeña cooperación. Así es. Pero lo hice por la seriedad del programa. Vengo por la seriedad del mismo. Yo le he dicho que yo soy un fan de todos los días de ver los programas, porque muchas cosas creemos que ya las sabemos. Por ejemplo, el programa de ayer de la psicóloga, que a mí me pareció no solo interesante, sino un programa muy bonito, muy bien manejado, y por los dos, tanto por el panelista que estaba como por el conductor. Y lo mismo que es el deporte, todo eso es muy importante que lo digamos, que lo abramos. Si de veras queremos superarnos en sombrete, tenemos que verlo con ojos de un buen comentario o de un mal comentario, pero que lo aprendamos. Entonces, habla bien de derecho privado. Claro, no, yo mis respetos, yo lo felicito y no es como... ¿Qué me hace falta? Pues yo lo único que le decía eran dos cosas. Que no se alteraran. Que no me altere, hombre. Y la otra, que la corbata. Eso, la corbata. Lo demás no le pongo peros. Quiero decirle que esta corbata me dicen que por qué me llega hasta abajo. Pues porque cuando me paro me llega aquí y cuando me siento se me va. Sí. ¿A usted no? No, a mí no. La otra vez yo la traía hasta por acá. Y ya sentándose, ya, ¿verdad? Sí, es que aquí está igual. Andar presentable en el programa. No, muchas felicidades, licenciado. Su Gracias, programa licenciado. no lo deje. Creo yo que es uno de los mejores programas de sombrete. Y que usted es parte de derecho privado. Y yo lo sé, muchas gracias. Y que no es la segunda vez que viene desde que nos reincorporamos después de años de no estar, pero va a estar viniendo seguido el licenciado José Luis Velázquez González. Vamos a elegir el tema y vamos a estar con usted hablándolo e informándole. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo. El programa está presentado por Funeraria Manolo, allá en Calle Bracho, traslados nacionales e internacionales. Manolo, un abrazo desde aquí. Funeraria Manolo, Florería La Orquídea. Quédese la repetición de 8 a 9 en vivo y de 9 a 10 repetición.